antes de adentrarnos en el mundo del arte, abrimos ya la tertulia de filosofía de esta semana. Una de las críticas a nuestra sociedad contemporánea es la falta de ídolos y modelos de referencia. Los ídolos surgen de la necesidad que tienen los grupos humanos de diferenciarse, buscar algo con lo que identificarse, alguien a quien seguir y a admirar. A lo largo de la historia y de la prehistoria han habido muchos y con perfiles muy diferentes. Todos tenemos alguno en la cabeza y probablemente son de nuestra era, pero hoy vamos a poner en perspectiva tanto el origen como su significado con nuestros invitados. Empezamos, como siempre, con las presentaciones. Saludamos de entrada a Miquel Molist, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. También nos acompaña Mónica Esgueva, que es economista, coach y escritora, y Jorge de los Santos, pensador y artista plástico habitual del programa. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres. Buenas tardes. Y bien hallados. Bueno, de entrada, ¿el ídolo siempre tiene que ir asociado a una imagen? ¿Sí o no? Mónica, por ejemplo. Yo creo que sí, que los ídolos siempre van asociados a imágenes desde la prehistoria, y aquí tenemos un experto en el tema, a lo que es actualmente, que nos entra todo por los ojos, y los medios de comunicación son los que fomentan también que tengamos esos ídolos famosos, conocidos, las celebridades, que sobre todo los jóvenes siguen a veces de manera ciega. Viene ligado a imagen desde la etimología, idolón es imagen en griego, o sea que sí, naturalmente. Y lo que hace fundamentalmente es conformar, digamos, dar forma a una manera de entender que nos necesitamos, digamos, reflejar. Por eso el término imagen es fundamental. Yo creo que hay otro fundamental, otro concepto dentro del ídolo, que es el de sagrado. O sea, yo creo que es una imagen sagrada, y además una imagen sagrada que se venera como tal, como imagen. Otra cosa es que se personifique esa imagen, que tenga forma de persona, ¿no? Exactamente, sí, pero también puede haber, digamos, la faceta animal, digamos, o sea, de alguna manera, en el mundo, digamos, de historia o de arqueología, sociedades antiguas, los ídolos pueden tener, o tienen en general, una forma humana, pero no descartamos que en algunos momentos determinados, en algunos grupos culturales, civilizaciones, puedan tener una forma animal. De hecho, lo que nos encontramos nosotros es la inversa, es decir, tenemos la imagen, volviendo a la pregunta inicial, y le tenemos que dar un contenido. Y entonces, muy a menudo, vamos en los dos sentidos, de una parte el ídolo y otra parte lo sagrado. Y ahí hay un límite entre, digamos, la referencia humana y la referencia divina muy interesante en este sentido, es decir, hasta qué punto, y hay una discusión eterna y probablemente hoy la llevamos a cabo, hasta qué punto, digamos, estas imágenes, digamos, que todos podemos tener en la cabeza, algunos idolillos de la prehistoria, etcétera, pueden tener, digamos, una dimensión sagrada, o al revés, pueden constituir elementos referenciales de tipo más social. Ligados o no a la religión. Ligados o no a la religión. De hecho, si quieren, sigo un poco, digamos, en esta parte más antigua. De hecho, hay un elemento básico que es, digamos, utilizar la figurilla, el ídolo, digamos, la estatuilla, para vehicular hacia la religión. La aparición de la estatuilla como el elemento material en un poblado, en una ciudad, muy a menudo se usa para, digamos, dar una hipótesis sobre el nacimiento de la religión como tal, el nacimiento de una figura más allá, una figura por encima de lo humano que se sacraliza y que progresivamente va cogiendo esa dimensión, digamos, sobrenatural. Sí, es que es importante quizá también distinguir que sagrado no quiere decir religioso, necesariamente. Lo que pasa es que son conceptos que normalmente vinculamos. O sea, sagrado quiere decir nada más que digno de veneración. Eso es sagrado. Entonces yo por eso creo que los ídolos es consustancial. En fin, no quiero decir que discrepando, sino complementando la charla con Miquel, es consustancial que sean sagrados, es decir, que sean elementos dignos de veneración, que además si exigen un sacrificio, que no es nada más que hacer sagrado, o sea, lo que significa sacerfacer, o sea, hacer sacrificio, o sea, sacrificio es hacer sagrado. Si además exigen un sacrificio que pasa, pues desde, no sé, el hacer una cola en un concierto de 4 horas y dormir ahí acampado, hasta, pues no sé, ir de penitente y fustigarte durante la procesión o lo que sea, pues mejor todavía, o sea, más se puede idolatrar el tema, y que en cualquier caso nunca deben ser profanos. Es decir, nunca deben estar, siguiendo con la etimología de profano, frente al templo, o sea, fuera del templo. Fanum quiere decir templo, de ahí vienen términos, por ejemplo, como fanático.
que enlaza. El fanático, por eso te digo que tiene que ser sagrado. Tiene el elemento idolatrado, o sea, el ídolo, tiene que ser sagrado, tiene que ser considerado sagrado. Lo que pasa es que yo creo que al final, cuando esto se lleva a las religiones, no se debe confundir. Los ídolos tienen que ser una forma para llegar al fondo. Y a veces lo que les pasa a los seguidores o a los fieles es que se confunden y se quedan en el ídolo, en la forma, en ese dios o esa estatuilla o en esa figura como todo a los donde tienen que llegar, y siempre tiene que ser un paso hacia la divinidad, un paso hacia lo trascendental, un paso hacia esas cualidades que, bueno, son las cualidades que se deben admirar, que se deben seguir, que se deben perseguir, que se deben generar en uno mismo. Pero yo creo que este es uno de los problemas de los ídolos en el ámbito religioso, que la gente se pierde la forma y se olvida del fondo. Sí, confunde el significado con el Eso significante, digamos, y por eso es condenado en muchas religiones, por ejemplo en el cristianismo, eso es. la idolatría, porque el ídolo es la imagen de la divinidad en sí misma, no es una representación de la divinidad como puede ser el icono. Los iconos cristianos, por ejemplo, sobre todo en la escuela bizantina, digamos, en el cristianismo ortodoxo, son fotografías de la imagen de Jesús, no ni siquiera de la divinidad, de lo absoluto, porque eso es otra cosa consustancial al ídolo, que el ídolo sea una referencia a una copia a lo que es en sí. Me refiero, sin ir más lejos, a este ídolo que tenemos aquí, a esta representación, a esta cruz, porque tiene que ser Jesús en la cruz, ¿no? Sí, tiene que ser Jesús en la cruz, bueno, no necesariamente, o sea, este es uno de los ídolos, hay mucho más, hay muchas más vírgenes, en fin, hay muchos ídolos vinculados, que te puedo decir, quizá el término ídolo en el cristianismo no concuerda específicamente, porque el cristianismo, digamos que la trascendencia, que esto es un poco lo que te intentaba yo ahora mismo explicar, ¿no? En el sentido de decir, para que haya un ídolo, el ídolo tiene que ser una copia de algo que es en sí, o sea, de algo trascendente. Eso también es consustancial al ídolo. Tiene que haber algo muy por encima de lo mundano, de lo profano que hablábamos antes, o sea, algo que se representa, que se tiene que dar forma. Pero claro, el cristianismo que considera que, claro, que Dios, digamos, lo absoluto, lo trascendente, la cosa en sí, es algo inmaterial, por lo tanto no se puede representar con materia y es ilimitado, por lo tanto no se puede circunscribir a ninguna forma. Luego también el cristianismo tiene un problema, no sé cómo decirte, un problema de competencia, porque las religiones a las que viene a suplantar son religiones idólatras. Por ejemplo, hoy en día es el animismo, que cree que la misma figura, o sea, la figura ya contiene las manifestaciones de la divinidad en sí, ¿no? Entonces el cristianismo dice, esto son cosas de magia. Y cambia un término nuevo, que es el del milagro, es decir, si tú ves que la Virgen llora sangre, eso no es por magia, eso es porque es un milagro. Echando la vista atrás y buscando esta perspectiva, esta referencia de los ídolos a lo largo de la historia, encontramos, por ejemplo, una clasificación que hizo el filósofo, abogado, político y escritor Francis Bacon. El ídolo de la tribu, son 4, el ídolo de la tribu, el de la caverna, el del foro y el del teatro. Hoy en día podríamos decir que está en vigencia, ¿tiene alguna función? Yo la verdad es que no había escuchado esta clasificación. Yo tampoco. No, ¿verdad? No. Pero yo creo que hoy en día el ídolo que realmente está ahí es el ídolo de las masas, el ídolo de los jóvenes, el ídolo de los adolescentes que cada vez son empiezan más temprano, ¿no? Y es personificar en un personaje todo el cúmulo y todas las cualidades que se pueden alcanzar. Y esto pues es muy problemático, porque al final puede llegar a que esta persona es bueno en una cosa, excede en algo. Esto en el mejor de los casos. Pero luego, claro, le vemos actuando en otras facetas de su vida y se dan a las drogas, vemos que la violencia... caen, les subimos a un altar y luego caen de ese altar, les tiramos nosotros al de ese altar, les destruimos y después van a la basura. Yo creo que somos una sociedad un poco extremista en ese aspecto. Porque no puede, un poco, creo yo que esto que explicas tú, y a ver, Miquel, ¿qué opina, no? Pero yo creo que es que no podemos hacerlos profanos, o sea, en cuanto el ídolo pierde su carácter sagrado, su carácter venerable y se convierte en profano, entonces es cuando digamos, pierde su capacidad y se ve como un elemento que no necesita y que no requiere de reverencia. Yo no creo tanto que querramos ser nuestro ídolo como que queramos idolatrar a algo.
O sea, yo creo que más consustancial a nosotros es lo de mirar dando entendimiento, o sea, lo de mirar a la imagen dando entendimiento. O sea, eso es lo que significa antropos en griego, ¿no? Sí, O sea, el animal que mira hacia arriba, ¿no? Yo insistiría también en el aspecto, digamos, social. Digamos, los ídolos no nacen, digamos, porque sí, sino que están siempre enmarcados, digamos, en un contexto socioeconómico, un contexto cultural, social determinado. Cada época histórica va a tener sus ídolos, sus modelos, que permitan, digamos, de alguna manera a esa sociedad tener una coherencia, incluso una justificación de las posibles desigualdades o elementos negativos que la propia sociedad ha generado. En todo caso, volviendo un poco a lo que se decía anteriormente, un poco, actualmente es verdad que, digamos, tenemos ídolos de diversa naturaleza, tanto en el mundo, digamos, de alguna manera religioso como en el mundo más estrictamente social, probablemente cumplen una función buscada en los dos casos para dar coherencia a las prácticas sociales que se desarrollan en este momento, tanto económicas como, digamos, sociales o culturales de alguna manera, y eso es lo que les da juego. Lo que es verdad es que, digamos, estos ídolos se pueden convertir en un arma peligrosa cuando de alguna manera no, digamos, el personaje, digamos, se engrandece él mismo y supera unos límites que teóricamente tiene marcados por su propia, digamos, estatus de ídolo, ¿no? Y es ahí donde puede ser peligroso, ¿no? Un poco la idea. Lo que decía un poco Jorge es muy interesante, ese concepto religioso y o sagrado. Digamos, la diferenciación entre sagrado y religioso es muy interesante, porque religioso siempre pensamos en una estructura, digamos, de pensamiento muy ordenada, muy cuadriculada. En cambio, sagrado puede ser más etéreo y, por tanto, digamos, algunos ídolos juveniles actuales podrían tener esa faceta de sagrada que podemos encontrar en otras etapas de la historia. Como decía, los ídolos representan también las etapas en las que surgen o en las que se transforman o también desaparecen. Estaban viendo nuestros espectadores unas imágenes con las que ilustrábamos, los que estaban diciendo que es una imagen de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Un grupo que ha trascendido tantas generaciones y que es un referente en la música. Entonces, en el caso de los Beatles, por ejemplo, su proceso sigue cambiando, sigue evolucionando, son un icono de lo que es la idolatría. Yo creo que para poder observar y darnos cuenta de cómo está una sociedad, tendríamos que mirar los ídolos de ese momento. Yo creo que es un fiel reflejo de esa sociedad. Entonces, en esa época fueron unos grandes ídolos. Creo que ahora ya simplemente son personajes que han pasado a la historia por lo que supusieron para ese momento de la historia y de la sociedad y de nuestra cultura occidental. Pero si queremos ver dónde estamos hoy, tenemos que ver cuáles son los ídolos hoy. Si queremos que la sociedad cambie, tendríamos que cambiar los ídolos de alguna manera. Y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación, porque son los que fabrican también esos ídolos. El marketing y los medios de comunicación están detrás de todo esto. Una de las cosas que a mí me llama más la atención de este momento, de nuestro momento contemporáneo, es quiénes son estos ídolos. Y una de las cosas que también me hace gracia es que puedan llegar a ser celebrities, como dicen en inglés, ¿no? Esas celebridades, esos famosos, personas que no han destacado en nada, que simplemente salen en programas de televisión criticando a otros o salen haciendo un reality show, que realmente no se han esforzado en nada, no son excelentes en nada y sin embargo se les toma como ídolos de nuestra época. Sí. Esto yo creo que es algo que denota también que la sociedad está enferma. Sí, es que además, o sea, este tipo de gente que son célebres por los célebres que son, que en fin, sin más mérito que eso, quizá yo insistiría un poco, aunque me haga pesado y quizá un poco comprensible para los espectadores, pero no es lo mismo un ídolo que un icono. O sea, quizás lo que estamos hablando son iconos, que icono quiere decir lo que es igual a él mismo, o sea, son estos elementos en los que puedes aglutinar toda una serie de otros elementos y que te sirven de referencia. Pero es incuestionable, por ejemplo, como decíamos con Mónica, antes la referencia de los Beatles, ¿no? Sí. Para situarlos un poco. Hoy en día, por ejemplo, un ídolo, sin ir más lejos, es Justin Bieber, el cantante Justin Bieber, este chico joven que está creciendo delante de todo el mundo. Se supone que musicalmente y también personalmente. ¿Ese ídolo qué dice de la sociedad actual de hoy?
Profesor. Ese ídolo transmite o intenta transmitir unos valores para que, digamos, un segmento de la sociedad los copie y los vehicule, ¿no? Sería un poco eso. Con el beneplácito un poco del resto de la sociedad, porque de alguna manera ayuda a aupar a un ídolo concreto, en este caso a un músico joven, probablemente en parte fabricado, probablemente en parte por sus propios méritos intrínsecos como personaje. Eso es indudable que, digamos, no se trata, desde mi punto de vista, exclusivamente de fabricación de ídolos, sino que también hay unos valores que ayuden a que una persona, un determinado idea se convierta en un ídolo. Y es verdad que, digamos, de alguna manera, en la sociedad actual, ahí vuelve un poco a lo que decía Leonor, los medios de comunicación tienen un peso muy, muy importante en esa fabricación. Son los transmisores, digamos, de estos ídolos que, en cierta manera, intentan transmitir un poco valores, de alguna manera. Y es ahí donde la sociedad, desde mi punto de vista, tiene que ser muy crítica y muy vigilante con según qué ídolos, hoy no tanto iconos, sino más bien ídolos, siguiendo un poco lo que decía Jorge, digamos un poco, y por tanto, digamos, intentar separar un poco lo que podríamos llamar la paja del grano y por tanto favorecer la aparición de algunos ídolos que correspondan más al desarrollo actual, digamos de una manera. Sí, pero eso es difícilmente controlable, porque después hay otra cuestión. Hemos hablado del mundo de la música, por ejemplo en el deporte. Son ídolos también, vamos, podríamos decir terráqueos, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son los ídolos del fútbol, cuáles son, por ejemplo, pues jugadores, nombres de jugadores como el mejor jugador del mundo, el que marca más goles, el que... Eso también son ídolos, ¿no? Sí, yo creo que además esto es muy interesante porque yo vuelvo un poco a lo mismo. Creemos que estos ídolos acumulan todas las cualidades y todos los valores que una persona querría imitar, querría seguir, ¿no? Querría mejorar en sí mismo, pero estas personas son buenas en lo que son, es decir, jugando al fútbol o en la bicicleta. Ahí tenemos casos como el de Lance Armstrong, que ha ganado 7 Tours, que ha sido capaz de ganar Tours incluso después de haber tenido cáncer, un gran ejemplo, y luego descubrimos y él admite que ha estado dopado. O este corredor, el Oscar Pistorius, sudafricano, ¿no? que hizo historia en los Juegos Paralímpicos, y luego descubrimos que se le acusa de haber matado a su novia. Entonces, cuidado, porque si les ponemos en ese pedestal en el que parece que son bueno, que acumulan todas esas cualidades y esas virtudes, y luego nos llevamos sorpresas. Entonces, que sean ídolos en eso que hacen y que son fantásticos, muy bien, pero no podemos creer que tienen todas esas cualidades, todos esos valores que los jóvenes han de seguir. Pero yo no creo, que lo he comentado antes, yo no creo tanto que queramos imitar a los ídolos, no a los iconos, como que queramos adorar algo. O sea, yo creo que lo sustancial, digamos, de nosotros los humanos es la necesidad de adorar a algo. No tanto el decir, yo creo que todos sabemos perfectamente que hay futbolistas de élite que juegan muy bien al fútbol, pero no querríamos tener de la mayoría su cociente intelectual, ¿sabes? O sea, quizás sí, los chavales dirían, coño, a mí me gustaría meter goles como él o ganar el dinero que gana él y esto, pero hay cosas que no quiero de él. O sea, sobre todo lo que buscamos es adorar. Y un fenómeno que también lo religa con el tema de lo sagrado al ídolo, es el fenómeno del éxtasis. O sea, el éxtasis que vive, pues bien sea en el terreno religioso, con las apariciones marianas, por ejemplo, bien sea en un partido de fútbol, o bien sea cuando a uno de estos fans, o sea, de estos fanáticos, es decir, de los que cuidan el templo, se le aparece el Justin Bieber y le dice, hola, ¿cómo estás? Y esa locura absolutamente irracional, también es el mismo proceso, o sea, todo forma parte del éxtasis, ¿no? Yo vengo de una cultura donde los seres humanos tienen cierta habilidad, no sé por qué, para interactuar con los ídolos, y hay especialmente las mujeres de la cultura donde yo provengo, ¿no? Y hablan con cierta facilidad con la Virgen, por ejemplo, y con el niño y tal. Yo recuerdo que se contaba un chiste que explica bastante bien esto, que además es un chiste que yo lo he vivido en mi cultura, ¿no? O sea, la mujer que va al templo y está la imagen de la Virgen con el niño, y le pregunta a la Virgen, toda así acojonada, le pregunta, Virgen, ¿casada o monja? Virgen mía.
Entonces la Virgen no dice nada, pero el niño se gira y le dice monja. Y la otra dice, cállate niño que estoy hablando con tu madre. Es decir, esta posibilidad de interrelación, yo esto incluso, ya te digo, yo lo he vivido por un pariente que decía, no, la Virgen es encantadora, ahora el niño es bastante antipático. Es decir, esto en cuanto al ídolo lo haces profano, o sea, y te pones a hablar con él y tal, ya no es un ídolo, desaparece. o sea, ya no es un ídolo. Casi para terminar, profesor Molist, ¿tenemos los ídolos que nos merecemos en pleno siglo XXI? Yo creo que sí. ¿Son auténticos, son fabricados, son escogidos? No, la idea un poco es que hay, lógicamente hay de todo, digamos, en los ídolos hay de todo, pero digamos de alguna manera estos ídolos reflejan la sociedad. Lo que creo que hay que hacer es que la sociedad sea muy consciente y al mismo tiempo muy crítica con ella misma y con los ídolos que fabrica y por tanto a partir, digamos, de esa dialéctica entre ídolos, crítica, necesidades, establecer, digamos, los ídolos que ella necesita para desarrollarse hacia unas condiciones de bienestar, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, lógicamente, digamos, no nacen de la nada, sino que una parte de la sociedad los crea y, por tanto, digamos, eximir, digamos, de la sociedad de su responsabilidad no es bueno, ¿no? ¿Hacen falta más ídolos? Casi para terminar. Yo creo que hace falta nuevos ídolos, hace falta nuevos modelos a seguir, nuevos héroes, nuevas personas que personifiquen aquello que queremos para nosotros y para los individuos y para la sociedad del futuro. Yo creo que lo que necesitamos es nuevos modelos. Yo creo que hacen falta ejemplos y no ídolos, sí. Pues si les parece lo dejamos aquí. Muchísimas Perfecto, gracias Marta. a los tres por poner sobre la mesa la cuestión. Nosotros seguimos.